Tahsin abi, 1000 yıl yaşasam da hakkını yemin olsun ödeyemem. Hakkını helal et abi. Helal olsun o diş parçası. Boncuk gözlüm, sen mutluysan ben her yerde mutluyum. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Benim Nuh'dan başka ailem yok. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. A medida que la serie se acerca a su final, habrá puntos de inflexión importantes en el destino de cada personaje. La grave y arriesgada cirugía a la que se somete no afectará profundamente tanto a su familia como a la audiencia. Las cartas que escribió antes de esta cirugía serán distribuidas a todos en la mansión, y mientras se leen las cartas, fluirán lágrimas. Noé se despedirá no con palabras, sino con cartas escritas desde su corazón. Mientras su familia lee estas líneas, rezarán aún más fuerte por miedo a recibir una mala noticia en la puerta de la unidad de cuidados intensivos en cualquier momento, y quedarán devastados por dentro de que nada malo le sucederá a Noah. Aunque se traigan médicos privados del extranjero, la familia seguirá orando y buscando refugio en Dios como último recurso. Porque la posibilidad de perder a sus seres queridos creará un vacío indescriptible en sus almas. Sin embargo, Noé no se dará por vencido, y aunque a veces las cosas se vuelvan más difíciles, se aferrará a la vida, se recuperará rápidamente y superará este difícil proceso. La resurrección de Noé será una fuente de esperanza para toda la familia. Esma todavía no le abre las puertas de su corazón a Esad. Aunque Esad se retuerce de arrepentimiento y trata de pagar el precio de sus errores, el resentimiento de Esma no desaparecerá. Su resistencia durante tanto tiempo estaría justificada por un lado, y también sería fruto de un orgullo excesivo por el otro. Porque mientras Asad lucha por cambiar, la postura rígida de Esma se convertirá en algún momento en un enfrentamiento interno. Al final, Esma ablandará poco a poco su corazón y estos dos volverán a vivir como marido y mujer con su bebé. Con la posibilidad de un salto en el tiempo, nacerá el bebé de Melek y Esma, y la familia se ampliará aún más con la buena noticia del embarazo de Sebilay. Se pintará un cuadro feliz y pacífico, y el dolor experimentado durante años será reemplazado por alegría y risas. Esat y Arika también aprenderán de sus errores pasados y se convertirán en personas más maduras. De hecho, este cambio los convertirá en un motivo de orgullo para sus familias. Cian demostrará su confianza en Esat dándole más responsabilidad en el trabajo. Arika se reconciliará con Nazim y se casará. Toda la familia, especialmente Cian y Sumruan, verán con buenos ojos esta relación. Porque Nazim será al mismo tiempo un viejo amigo de Cian y un refugio seguro para Arika. El estado de ánimo exuberante de Arika en el pasado dará paso a una postura más serena y madura. Este matrimonio será recibido con alegría en la mansión. Melek y Noé fortalecerán su vínculo de hermandad más que nunca. Sin separarse, sanarán juntos las heridas del pasado y mostrarán a todos lo que significa la verdadera hermandad. Sumruan finalmente perdonará a Tasin Bey y después de este perdón, comenzarán los preparativos de la boda. Con la recuperación de Noé, el matrimonio de los ancianos de la familia también se hará oficial. Con la aprobación de los niños, este amor también tendrá un final feliz. Finalmente, Anmo observará la felicidad de su hija y sus nietos desde lejos y encontrará la paz interior. Su paz barrerá todos los problemas de su corazón. Aunque mire desde lejos, le bastará compartir su risa. Por otra parte, las cosas que Kanan y Bunyamin se han estado ocultando el uno al otro saldrán a la luz una tras otra. La crisis de confianza entre ellos crecerá y se producirá una gran pelea. Aunque Bunyamin intenta culpar a Kanan, en realidad intentará encubrir sus propios errores. Sin embargo, con el tiempo ambos verán su parte y harán las paces disculpándose mutuamente. Después de este proceso, su relación progresará sobre una base más saludable. Dado que la parte de Hikmet en la mansión será confiscada, lo expulsarán de la mansión. Lo único que le quedará será el dinero que tomó engañando a Kanan. Mientras intenta escapar con este dinero, será atrapado por Alil. Estos dos personajes idearán nuevos trucos para engañarse mutuamente. Pondrán el dinero en un lugar juntos y desarrollarán un sistema de cerradura que no podrán abrir cuando estén solos. Sin embargo, ambos idearán un plan para escapar con ese dinero. Bunyamin irá tras Alil.
Cuando la atrape, le apuntará con el arma y le exigirá su dinero. Alil intentará engañar a Bunyamin con su inteligencia. La ingenuidad de Bunyamin le será útil a Alil en este proceso. Sin embargo, si Bunyamin podrá recuperar su dinero dependerá del resultado de todos estos juegos mutuos. Las tensiones continuarán en relación con Turkan. Aunque Bunyamin quiere echarla lejos de la mansión, Turkan solo escuchará a Cian. Ante esta situación, Bunyamin le contará vergonzosamente a Cian lo sucedido. Cian verá que la situación se está volviendo seria y buscará trabajo para Turkan en otro lugar. Turkan también tendrá que acatar esta decisión. Al final de todos estos acontecimientos, cada uno encontrará purificación o castigo en su propio viaje. Algunos se reencontrarán con su amor, otros enfrentarán su arrepentimiento. Algunos establecerán su hogar, otros se quedarán solos con su soledad. Pero cada uno completará su propia historia en este camino a medida que se acerca el final. Y en esta historia ganará el que más ora, más ama y más resiste. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.